Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Salamanca y a continuación se presentará un estudio realizado por la Escuela de Negocios de Harvard y cuya revisión se hizo el 20 de julio del 2004, que corresponde a Benihana of Tokyo, que es una cadena de restaurantes. Vamos a conocer su historia, vamos a conocer qué las diferenció en el mercado y por supuesto vamos a conocer sus problemáticas futuras y de qué forma opera la gestión estratégica a través de este caso. Para comenzar con el estudio de este caso, debemos mencionar la historia del personaje principal llamado Hiro Aoki, o también conocido como Rocky, quien en los años 60 aproximadamente llega a Estados Unidos siendo representante y partícipe de un grupo de lucha de las Olimpiadas Deportivas. Este se da cuenta que acá en ese país iba a tener muchas más posibilidades y oportunidades de crecer económicamente, por lo que decide quedarse ahí estudiando cocina y siendo un chef, principalmente con la idea de que al menos no pasaría hambre. Desde ese momento y durante 3 años comenzó un estudio sistemático con respecto al mercado y sobre todo a los clientes estadounidenses, en donde pudo sacar algunas conclusiones, siempre mirando en perspectiva, pues tenía en mente traer lo que su padre había hecho y conseguido en Japón, al originar los Benihana Japón en el año 1935. Yunosuke Aoki, también conocido como Papa-san, era uno de los principales ideadores o CEOs de esta cadena de restaurantes. Una de las cosas que debemos mencionar es que Aoki Roki tenía la idea de traer desde los Benihana Japón hacia Estados Unidos un estilo de mesa poco convencional, llamada mesa ibachi. Esta mesa permitía que los chefs se acercaran y que el servicio en sí fuese distinto y distintivo, original, en donde parecía una teatralización de cómo se preparaba la comida en frente de los mismos clientes. Los principales diferenciadores sobre los que actuó y aprovechó Rocky fue su tradición familiar, que le permitía trabajar con mayor eficacia y con autenticidad, pues la idea original era de su padre. Este estudio sistemático que se hizo durante 3 años también ayudó a conocer el cliente estadounidense, en donde este último preferiría comer en lugares exóticos, pero no comidas exóticas. Cabe mencionar que dentro de las cosas que Aoki Roki estableció en su perspectiva de negocio era contratar solamente gente japonesa, desde los chefs hasta los que ayudaban en la cocina, los lavadores y lavaplatos, etc. Todos debían ser de estilo y de origen japonés. Además de tener una historia dentro del mismo restaurante, puesto que tenía elementos de arquitectura y elementos decorativos que provenían del mismo Japón. Por tanto, ocupaban mismos carpinteros originarios japoneses que iban a restaurar o a volver a rehacer las cosas que traían desde Japón. Finalmente, es la simplicidad dentro del menú lo que aprovecha Aoki para tener una diferenciación con respecto a los costos, puesto que solamente dentro de su menú estaban 3 platos principales o 3 tipos de carnes. Dentro de esto puede ahorrar en desperdicios y tener además gastos más importantes en el restaurante. Era observable que en esos años la comida japonesa y lo oriental no era muy conocida dentro de Estados Unidos. Es por esto que Aoki intenta darle un giro a esta noción que tenían los estadounidenses respecto a su comida. Una de las ventajas competitivas y que impactaba dentro de su entorno era la preparación con que los chefs se entrenaban y se formaban. Debían pasar por una asidua
preparación en Tokio, en Japón, a través de los Benihana, donde iban a ser seleccionados y seguir en Estados Unidos mediante un convenio comercial. Aquí iban a encontrar, a través de la competencia y a través de la visitación de supervisores o chefs principales, la mejora y la llegada a la perfección, considerando que era un arte más que una profesión. Una de las problemáticas principales comienza cuando Benihana se instaura dentro de Estados Unidos y dentro de su mercado. Aquí ya tenía una robustez para comenzar a consolidarse dentro de la industria de los restaurantes, dentro de la industria alimenticia. En esta etapa, los directivos deciden ofrecer licencias, puesto que había muchos interesados en estas. Sin embargo, esta no sería bien vista por los mismos directivos. Esto principalmente porque las personas que estuvieron a cargo de las licencias eran más bien inversores y no tenían las ideas o capacidades requeridas para llevar el negocio o el tipo de negocio que llevaban los directivos principales, cuyos orígenes eran también japoneses. Luego de observar las características del entorno industrial, debemos entender que Benihana of Tokyo, a través de sus directores, buscaban sortear para poder lograr una expansión dentro de un futuro próximo distintos tipos de dificultades. La primera dificultad era en relación al personal de carpintería. Estos eran originarios de Japón y tenían un personal muy reducido, lo que les permitía abrir solamente 5 restaurantes nuevos al año. Por otra parte, existía la dificultad de que solamente contaban con personal japonés para mantener la autenticidad y la originalidad de la idea. Vale decir, desde los chefs, como ya se había mencionado, hasta los lavaplatos y todo el personal era de origen japonés. Esto hacía muy difícil tener el personal requerido para los distintos restaurantes abiertos. Además, los directivos principales, Rocky, Bill Sucha, de origen americano, pero que era el vicepresidente de operaciones, y el director de operaciones, Allen Saito, de origen japonés, comentaban que los costos de inversión y estudiaban eran muy altos sus costos de inversión para abrir nuevos restaurantes, llevando estos a alrededor de $300.000 por cada nuevo restaurante. Uno de los desafíos que debían sortear era intentar no perder control ni autonomía de los mismos restaurantes, puesto que ya habían experimentado que a través de las licencias estos perdían total control y autonomía. Vale decir, para considerar las siguientes eventualidades comerciales, en el caso de que se cierren acuerdos o tratados con otros tipos de organizaciones, debían considerar estos dos aspectos, el control y la autonomía. Una de las principales decisiones que adoptan frente a estas problemáticas de expansión futura es la diversificación de la oferta, con lo cual consolidarán de mucha mejor manera su tipo de oferta. Vale decir, podrán proveer distintos servicios o incluso aliarse con distintos países, por ejemplo México, y otros tipos de socios estratégicos. Además, deben estudiar la segmentación. Vale decir que a través de esta están pensando, por ejemplo, llegar a una clientela más joven, o sea, con un poco de menor poder adquisitivo y presentando un producto distintivo para esto. Es sumamente importante lo que Rocky menciona a través de la declaración de tener una tienda de prueba situada en Manhattan para ver cómo va a impactar en las distintas ciudades principales tener un Benihana of Tokyo. Vale decir, independiente de las teorías de mercado y de estudio de mercado, para él la mejor o la que más funciona sería probar en sí con una pequeña tienda este tipo de menús. Dentro de estas últimas decisiones se baraja también
consolidarse a través de inversionistas, pero que estén bajo acuerdos muy consensuados y acuerdos que deberían ser estudiados para no perder justamente la autonomía ni el control de la misma cadena. Para finalizar, debemos observar al menos tres outputs en este mismo caso. En principio, los niveles de gestión estratégica deben estar consolidados a niveles jerárquicos, vale decir, los principales directivos son los encargados y los que deben velar porque se cumplan estas estrategias a nivel organizacional. Además, es importante concluir que debemos gestionar la organización desde el punto de vista dinámico, vale decir que no exista una estructura cuadrada o un encuadre demasiado denso o demasiado conservador. Este tiene que ir adaptándose a los cambios que la industria va otorgando y sobre los cuales va presionando a la empresa o organización. Finalmente, todas las ideas expresadas a través de este mismo estudio nos llevan a concluir que la gestión estratégica es en sí esencial para toda industria y para toda organización.